Ahora vamos a ver cómo se hace consultas a más de una tabla. Se aplicarán los mismos conceptos que hemos visto en las consultas a una tabla, pero ahora con dos o más tablas. El ejemplo que tenemos es que en la base de datos EduTech se solicita información de las matrículas de los alumnos, presentando los datos, apellidos y nombres de los alumnos, el curso programado en que se matriculó y el promedio obtenido. Observando el diagrama de la base de datos, los primeros datos, apellidos y nombres de los alumnos se encuentran en la tabla alumno. El curso programado en que se matriculó, el código de curso programado se encuentra en la tabla matrícula. Está el ID curso PRO, como podemos observar, el ID curso PRO. Y en matrícula se encuentra solo el código del alumno. Los datos, apellidos y nombres están en la tabla alumno. Eso quiere decir que necesitamos datos de las dos tablas. También se necesita el promedio que está en matrícula. Y como estas dos tablas están unidas a través de una relación, la consulta se puede realizar. Lo que tenemos que observar primero es el origen de datos. El origen de datos se encuentra en la tabla alumno y la tabla matrícula. Y lo común que tienen es la clave primaria de alumno y de alumno, y en matrícula la clave foránea y de alumno. Es lo que tienen en común. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, establecer el origen de datos. Hacemos un select y asterisco inicialmente para que me represente cualquier campo de salida o cualquiera de los campos de salida en general. Es un comodín. Luego la procedencia, from la tabla alumno, que está unida con la cláusula inner join, establecemos esa condición con la tabla matrícula sobre la siguiente base, que el código del alumno de la tabla alumno tiene iguales valores que en matrícula el campo y de alumno. O sea, aquí estamos igualando clave primaria con clave foránea. Bajo esa condición se va a establecer la consulta. Ese es el origen de datos. Lo primero que tenemos que hacer es eso, las tablas y los campos que tienen en común, en comunicación. Y luego el asterisco se reemplaza. El asterisco se reemplaza por lo que queremos presentar. En el caso de lo primero es apellidos y nombres del alumno, eso se encuentra en la tabla alumno. El asterisco se reemplaza entonces por lo que queremos presentar. En las consultas a una tabla no había necesidad de establecer de dónde procedía el campo, porque todo era una sola tabla, pero ahora como son más de una tabla, hay que establecer primero la tabla, punto, y el nombre del campo que queremos presentar. Siempre separados por comas los campos, ¿no? El nombre del alumno procedente de la tabla alumno. Y de curso PROC procedente de la tabla matrícula, como observamos aquí en el diagrama que está a la derecha. Y de curso PROC de la tabla matrícula, promedio también de la tabla matrícula. Lo demás es igual, el origen de datos. Y ya está. Ahora sí podemos establecer la consulta y el resultado será el siguiente. Como observamos, los resultados ya son de dos tablas. Las dos primeras columnas proceden de la tabla alumno y las dos últimas columnas proceden de la tabla matrícula. Siguiente ejercicio. En PAP se solicita una lista de libros con los siguientes datos: nombre del libro, nombre de la editorial, país de origen, categoría del libro, precio del libro. Tenemos que ubicarnos en PAPS entonces y verificar el diagrama de la base de datos PAPS. Si es posible tener un diagrama ya impreso, es más fácil, es más rápido para observarlo sin ningún problema. Ya en este caso, el nombre del libro, eso se encuentra en la tabla de los libros, o sea, los titles.
El nombre de la editorial se encuentra en la tabla Publishers editorial. Ahí está el pub name. País de origen, en Publishers también country. Categoría de libro, es el tipo de libro que está en titles, type. Y el precio del libro que está también en titles, price. Y como observamos, son dos tablas que además tienen unión entre Publishers y Titles. Lo que tienen en común es la clave primaria de Publishers y la clave foránea en Titles correspondiente pub ID. Pub ID de Publishers, pub ID en Titles. Listo, es lo que tenemos que hacer primero. Entonces establecer el origen de datos. No olvidar eso, primero es el origen de datos. Entonces, en pubs, lo primero que tenemos que hacer es select asterisco. Esto se convierte por un momento así en asterisco. Y luego el origen de datos. From publishers, que está unido con la tabla titles y que tienen en común, con la cláusula 11 especifica eso, de publishers, pub ID, y de titles, pub ID. Listo, una vez que se ha establecido el origen de datos, ese asterisco se reemplaza por los campos siempre precedidos de la tabla de donde proceden, ¿no? Estos dos campos, titles y titles type y titles price, son procedentes de la tabla titles. Y en el caso de pub name y country, proceden de la tabla publishers. Lo demás es igual. Establecemos entonces la consulta y observamos ahora sí que los datos que se devuelven, que son 18 filas, provienen de dos tablas, ¿no? De la tabla publishers y la tabla titles. Por ejemplo, el título del libro, el nombre de la editorial, Algo Data Infosystems, el país de la editorial, Estados Unidos, el tipo de libro o categoría, business, negocios, y el precio 19.99, y así para todos los demás, ¿no? Pero es un poco tedioso estar escribiendo la tabla por cada campo que se tiene que presentar. Eso se puede simplificar utilizando lo que se conoce como alias. Pero para hacer el alias, ahí sí es indispensable primero establecer el origen de datos, como les dije antes. Mejor es así, y en este caso es imprescindible. O sea, primero el asterisco y luego el origen de datos. From publishers, pero en este caso publishers le establezco un alias después de un espacio en blanco o más si quieren, P en este caso. O sea, el alias de publishers va a ser P. En lugar de nombrar a la tabla a partir de ese instante, solamente con la letra P estaría estableciendo el alias que reemplaza a la tabla publishers. Y en el caso de titles, el alias es T, en donde lo común que tienen los dos es, y a partir de aquí ya se puede usar. En lugar de escribir publishers, escribo P nada más. La prueba es que si yo quisiera, simplemente escribo P y el punto inmediatamente reconoce de que se trata de la tabla publishers y ahí elijo pub ID. Ya no tengo que escribir mucho, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con titles, en lugar de titles T, punto y todo lo demás, ¿no? De esa manera entonces va a ser fácil que escriba la salida, ¿no? La salida correspondiente, el título del libro, t.title, en lugar de escribir titles, en lugar de escribir inclusive el nombre del campo, ya no necesito mucho porque pongo el punto y aparece la lista y elijo el campo que quiero, title, y así hago para lo demás. Se simplifica bastante la codificación utilizando los alias.
Pero ya sabe, primero, antes de escribir los campos de salidas, se pone un asterisco y se establece el origen de datos. Luego se reemplaza el asterisco y va a ser más fácil la escritura. Consultando, entonces ahora tenemos el resultado allí de una consulta que recoge datos de dos tablas. Se puede mejorar la presentación, por supuesto, utilizando cabeceras, ¿no? Por ejemplo, para el primer campo con la cláusula AS, libro. Para el segundo campo con la cláusula AS, categoría, editorial, país de origen. Ya saben que si la palabra es compuesta con espacios en blanco, no se deben escribir los espacios en blanco, porque si no el editor lo va a tomar como un solo objeto, va a separarlo. Entonces por eso, si queremos que lo considere como uno solo, hay que ponerlo entre corchetes. Igual aquí en este caso precio del libro. La presentación entonces queda más agradable para el usuario final, ¿no? Cuando haga la consulta, ya no aparece el nombre del campo, sino la cabecera que yo le he puesto, el título que le he establecido en la consulta. Claro que eso solamente para la consulta. La tabla se sigue llamando igual. Los campos se siguen llamando igual. No se ha hecho ningún cambio realmente. Es solo la presentación. Siguiente ejercicio. Presentar el total de gastos de flete por compañía transportista en Norwin. Ahora tengo que recurrir a la base de datos Norwin. La base de datos Norwin. Viendo mi diagrama. Norwin. El total de gastos de flete por compañía transportista. Los pedidos que se representan en la tabla de orders son trasladados, la mercadería de los pedidos son trasladados por compañías transportistas que son los shippers. Hasta shippers, compañías transportistas que se encargan de llevar los pedidos. Shippers. Cada pedido en uno de sus datos tiene un atributo que especifica cuál es el transportista que se está encargando del traslado. Si no tuviéramos la relación ya así como se ha dibujado, precisamente nos damos cuenta de que la clave foránea es vía por el gráfico. Pero si el gráfico no estuviera bien hecho, se dan cuenta que la clave primaria de shippers es shipper ID y la clave foránea que la relaciona con orders es ship vía, o sea, no se llama igual. Entonces, si no estuviéramos en el caso de un diagrama bien claro, no sabríamos a ciencia cierta cuál es la clave foránea porque no se llama igual. Pero eso se soluciona, ¿no? Nos ubicamos en Norwin. Como la clave foránea es un constraint, entonces podemos averiguar cuál es el constraint que permite relacionar orders con shippers. Para eso invocamos al procedimiento almacenado del sistema SPGL constraints en la tabla orders para ver los constraints que tiene definida la tabla orders. Y aquí tenemos los constraints. Pues tiene varios, pero el que me interesa es el foreign key que permite establecer la relación con la tabla shippers. Y aquí la encontramos. Esta es la clave foránea, ¿no?, que permite relacionarse con la tabla shippers. Y el campo que es el criterio de la clave foránea es vía y se referencia a la clave primaria de shipper que es shipper ID. Ahí está entonces la clave foránea evidenciada mediante este procedimiento almacenado, ¿no? Ship vía es la clave foránea. No se llama igual, no necesariamente se tiene que llamar igual la clave foránea que la clave primaria. Ya saben eso, ¿no? Entonces ahora simplemente ya establecemos el origen de datos como estamos acostumbrados a hacerlo ya, que es lo primero que se tiene que hacer en lugar de poner
la salida, un asterisco nada más inicialmente, y luego entonces el origen de datos es shippers unido con orders. Podríamos haber empezado con orders y de ahí pasar a shippers, es indiferente. Bueno, empezamos con shippers alias S, que está unido con la tabla orders alias O, en donde lo que tienen en común es shipper ID de shippers, yo utilizo S nada más, y en orders su clave foránea shipvia. Y luego, establecido eso, ya puedo cambiar el asterisco por lo que quiero presentar, ¿no? En este caso es el nombre del transportista, que es una empresa, ¿no? S.company_name es la compañía transportista. El otro campo que quiero presentar es el total de gastos de flete o gastos de envío. Bueno, eso se llama en inglés freight, ¿no? Que es el flete. Pero eso es por cada pedido. Hay que sumar todos los freight, o sea, todos los costos, y agruparlos por nombre de compañía. Lo que quiere decir que es una consulta agrupada, ¿no? Tengo una función de agregado y un campo de salida que debe ser el criterio de la agrupación. Así es, group by company name. Ordenado, en el caso por el segundo campo de salida en descendente, para ver cuál es la compañía que más se le ha pagado, ¿no? Por transportes. Hacemos la consulta ahí. Ahí está, son 3 compañías nada más: Unipackage, Federal Shipping y Speedy Express. Y la que más se le ha reportado, se le ha pagado por gastos de envío es el Unipackage, ¿no? Otra consulta donde se pide presentar la existencia actual por proveedor y por producto. Proveedor y producto también en Norwin. En Norwin el producto, aquí está, es products, y el proveedor es la tabla, está en la tabla suppliers, ¿no? Suppliers, proveedor, suppliers. Entonces hay que presentar datos de ambas tablas. Por lo tanto, es una consulta a 2 tablas. Nos ubicamos en Norwin y luego establecemos el origen de datos. Primero el origen de datos. Saben, eso es lo primero que hay que hacer para que sea más fácil la escritura. En lugar de los campos de salidas, al principio un asterisco nada más, ¿no? Como esto procede de supers y products, bueno, empiezo con supers alias S, ¿no? Y products se une con products alias P, en donde lo común que tienen es supplier ID de supers y supplier ID en products, que es en ese caso la clave foránea. Luego se reemplaza el asterisco por lo que queremos presentar. Y queremos presentar el nombre del proveedor, el nombre del producto y la existencia actual, o sea, units in stock. Y como queremos por compañía, proveedor y producto, lo ordenamos primero por proveedor, todos los que son del mismo proveedor, todos los productos que son de ese proveedor, y después el siguiente y el siguiente. Estamos ordenando por proveedor y por producto. 2 criterios de orden, ¿no? Ahí está. Entonces el proveedor 1, o sea, AUS, tiene 2 productos, aquí están ordenados por ese mismo criterio, su existencia actual es esa. Y después siguen los demás, ¿no? Están agrupados primero por proveedor, y dentro del proveedor por producto, ya. En este caso, Bifood tiene 3 productos, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, con eso culminamos la parte de consultas a 2 tablas. Continuaremos luego, más adelante, con ejercicios de consultas a 3 tablas. Muchas gracias por su atención.